Esta vez nos tocó, bueno, como cada vez que venimos del Perú, el tema sobre desenredando las emociones estuvo a cargo del pastor Samuel Chávez. Samuel Chávez Quiroz, él es pastor de la Alianza Cristiana y Misionera del INSE. Está a cargo de jóvenes, ha venido siendo pastor desde 2013, primero con adolescentes, luego jóvenes y ahora con jóvenes adultos profesionales, ¿no? Él es, aparte, él es bachiller en teología, tiene una maestría también en teología urbana y como carrera de fondo donde lo que él estudió fue medicina, ¿no? Es médico cirujano también, ¿no? Por la Universidad de San Marcos. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. En realidad las emociones no son sencillas para cada uno de nosotros, son un lío. La pregunta es ¿por qué? Y lo que yo deseo, y deseamos todos acá, y por eso justamente es este campamento, es que cada uno de nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones de tal manera que construyan en el futuro, no que destruyan. Pero realmente las emociones son un gran problema en la vida de cualquiera y por eso los medicamentos psiquiátricos han aumentado en sus ventas a niveles pues estratosféricos. No solamente los tratamientos psiquiátricos, también las mismas consultas psicológicas han aumentado en cantidad. Y como todo diagnóstico ayuda a un tratamiento adecuado, primero debemos llegar al diagnóstico. ¿Por qué los sentimientos, por qué las emociones están siendo un gran problema en mí? ¿Por qué? Y la primera respuesta del por qué es porque tenemos un cuerpo. Si no tuviéramos cuerpo sería más sencillo. Pero tenemos un cuerpo y un cuerpo que ha sido afectado por el pecado. Nadie aquí puede decir que su cuerpo y su mente se integran a perfección. A veces sentimos algo diferente a lo que nuestro cuerpo siente. A veces nos damos cuenta que hay una lucha interna. Algo quiero, pero no sé por qué no lo puedo hacer. Algo siento, pero siento también algo diferente al mismo tiempo. Si nuestro cuerpo, por ejemplo, en este momento, estuviera descansado, habiendo dormido 12 horas, habiendo comido rico, de clima y temperatura agradable. Si nosotros estuviéramos ahorita sin ningún dolor, ni de cuello, ni de espalda, si no tuviéramos ningún dolor, descansados, bien alimentados, pues estaríamos mucho más atentos. Nuestras emociones y todo nuestro cuerpo se podría enfocar bien en aquello que se necesita para el momento. Cuando nuestro cuerpo está sufriendo, cuando nuestro cuerpo tiene hambre, cuando nuestro cuerpo tiene algún dolor o no ha descansado bien, no podemos integrarnos para una meta específica. Nos desintegramos más bien. El cuerpo va a ser importantísimo para las emociones. Pero nuevamente, nuestro cuerpo está afectado por el pecado. El cuerpo va a ser importante para las emociones también porque tu cuerpo le va a mostrar a la gente lo que sientes. Los que están con los brazos cruzados están indicando algo con su cuerpo. Pudiera ser solo la indicación física de frío, entonces me abrigo, ¿no? Pero también podría estar exponiendo la emoción de peligro o cuidado para conmigo, entonces me cubro porque el pastor está agresivo, así que me voy a proteger, una cosa así, ¿no? Otras veces uno pudiera decir, bueno, sé que los temas son confrontativos y sí siento cierto temor, así que me protejo también. Hay otras ocasiones en las que uno escucha las cosas y pueden verlo eso en sus clases. Cuando no les gusta la clase, la materia o el profesor, uno se desparrama en el asiento, ¿no? Y uno escucha así como que, bueno, pues mírame, no me importa, ¿no? Y hay otros cuando tienen atención, pues se ponen así. Y ustedes se van a dar cuenta cuando van a la iglesia
Y a veces es triste para el pastor empezar a predicar y ver a la gente así, ¿no? Porque uno dice, bueno, como que no les importa tanto. También si nosotros vemos que el rostro se pone, ¿no?, rojito, ¿qué identificamos que está sintiendo la otra persona? Vergüenza. ¿Qué si de repente vemos que los ojitos se ponen rojitos y se mojan? No necesariamente. Puede ser ira, puede ser tristeza, puede ser emoción, puede ser alegría, puede ser ternura, muchas cosas. Pero algo nos está indicando el cuerpo. El cuerpo, en cuanto a las emociones, está bien asociado. No podemos nosotros pensar el cuerpo no importa. Por eso, si no queremos tener tantos líos con las emociones, gente, descansemos bien, comamos bien, mantengamos un cuerpo sano. Una vez yo andaba muy irritable, y no sabía por qué. Entonces voy a mi papá y le digo, papá, soy un pecador, que otra vez estoy con mi enojo y no sé por qué, lucho contra eso, pero estoy muy irritable. Y me preguntó algo tan claro, me dijo, hijo, ¿estás durmiendo bien? No, la verdad que no. Pues esa es la razón. No es que es espiritual y que tienes que arrepentirte. No, es descanso, necesitas descanso. El cuerpo está muy asociado a las emociones. El cuerpo es importante, y por el pecado que nos ha afectado, el cuerpo se convierte a veces en un impedimento para procesar adecuadamente las emociones. No sé, desarrollar el tema de las emociones y verlas más a fondo. Ha sido algo muy interesante y nunca he visto la perspectiva de una manera cristiana. Tengo unos papás que siempre nos han cuidado con mucho amor y también trato de apoyarlos en todo lo que puedo. También sirvo en la iglesia y voy a la iglesia. También trabajo. Y obviamente cuando uno intenta hacer todo, en mi caso, que quiero hacerlo todo y quiero hacerlo todo bien, por un lado me daba alegría porque qué bonito que pueda servir a mis hermanas, a mis papás, a las personas de la iglesia, en mi trabajo, y eso me provocaba mucha alegría. A la vez me provocaba mucha culpa y vergüenza porque de pronto habían cosas que se me iban quedando fuera y sentía que casi que oraba por más horas en el día de querer hacerlo todo, pero también sentía tristeza por no poderlo lograr, pero de pronto un poquito de frustración aparecía. Entonces todo eso se hacía un lío. Y justo el miércoles fui a visitar a mi ahijada, porque me venía al campamento y le iba a extrañar mucho. Y mi prima me contaba que está comenzando a descubrir sus manitos. Y eso pasó con todo lo que les estoy contando. Un día que mi mamá, sabiamente, obviamente el Señor usa a las personas, me comenzó a ayudar a entender que era un lío de emociones que yo no estaba sabiendo atender y que mi oración estaba equivocada. Yo no le podía decir a Dios que me diera más horas en el día, pero sí podía comenzar como mi sobrinita, ¿cierto? A identificar que las estoy sintiendo y a comenzar a pedirle al Señor. Sé que el Señor sí me va a ayudar y una vez que las identifique, me va a dar las herramientas poco a poco para poder de su mano ir aprendiendo a equilibrarlas, ¿no? Así que, Señor, te damos gracias por este campamento. Gracias, Señor, porque estamos descubriendo, aprendiendo, entendiendo quizás también nuestras emociones. En el nombre de Cristo Jesús, también a nuestro pastor Samuel, que tú puedas, Señor, poner las palabras correctas. Y gracias, Señor, porque ha podido venir hasta acá y compartir este tiempo, Señor, con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuestro cuerpo no solo le va a decir al resto lo que estamos sintiendo, también nos va a decir a nosotros mismos lo que estamos sintiendo. Hay diferentes cosas que el cuerpo evidencia
a las cuales tenemos que tomar atención, porque nos está hablando de emociones dentro que están enredadas, líos emocionales. A veces, cuando nosotros sentimos algo, guardamos mucho tiempo esa emoción cuando deberíamos de eliminarla rápido. Y hay otras ocasiones en las que deberíamos de guardar más tiempo esa emoción, pero las eliminamos muy rápido. Digamos, si tuviéramos ahorita un momento de peligro, entonces uno se pone en tensión, ¿no? Y el cuerpo reacciona en tensión. Imaginemos que esa tensión no solamente la guardas para ese momento, sino que la cargas todo el día. Entonces alguien viene y te asustas, ¿no? Reaccionas inmediatamente. Ustedes saben lo que es el estrés, el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Que justamente son los que vienen de la guerra, traen este síndrome. Que por haber estado en un lugar de tensión constante y peligro constante, su cuerpo se ha llenado de ese miedo para poder protegerse, de ese aún enojo para poder protegerse, pero cuando se van a la ciudad y a su casa, su cuerpo no ha soltado esas emociones. De tal manera que pudiera ser que en la noche despiertan por un ruido, listos para el combate, cuando en realidad ha sido el gato que botó una taza. Y a veces eso sucede con nosotros, aún sin haber ido a una guerra. Hay algo interesante en cuanto a los traumas que vivimos cada uno de nosotros, no importa la edad. Por ejemplo, si yo he sufrido un gran trauma, eso me puede llevar a un estrés postraumático constante. Pero no es necesario tener un gran trauma para que eso suceda. En ocasiones, si yo sufro traumas pequeños pero constantes, eso me va a llevar a un estrés postraumático. Digamos que en casa, yo no he tenido grandes traumas, pero constantemente veo a mis papás discutir. No grandes peleas, pero discusión constante. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Pequeños episodios, pero tan constantes en mi vida, que me llevan a un estrés postraumático. De tal manera que cuando yo salgo de mi casa, me mantengo en esa tensión constante. Y fíjense, en una tensión constante que me va a llevar siempre a una protección, para conmigo o para con los demás. O digamos que no he visto discusiones entre mis padres, sino que siempre me están criticando. Siempre en cosas pequeñas me están criticando. Y toda mi vida. Me critican. Yo salgo de mi casa y voy a salir agresivo, aunque no haya vivido traumas grandes. ¿Por qué? Porque me han llevado siempre a estar alerta a la crítica. De tal manera que cuando voy al trabajo, y en el trabajo el jefe me critica en algo, yo respondo con una sobredimensión ante la circunstancia. Ayer hice un ejercicio. Yo estaba en mi trailer, ¿no? Ahí en mi cuartito. Y yo escuchaba a la gente afuera, ¿no? Estaban conversando, todo bonito ahí, había una interacción chévere. Y entonces yo salí de mi cubículo, todo esto planificado por si acaso. Salí de mi cubículo y molesto, sí. Justo había escuchado, no, que se va a despertar el pastor, mejor bajen la voz, una cosa así. Pero yo salí molesto, salí, no miré a nadie. Y me metí a la cocina, también había gente ahí. Hice un lado una señorita, abrí la refri, saqué mi bebida, la guardé y me regresé a mi cubículo, molesto, ¿sí? Yo quería ver qué reacción tenían. Y hubo reacciones diferentes en cada uno. De ahí salí, ¿no? De qué reacción desperté, les pregunté. Porque en realidad no estaba molesto para nada. Yo no me molesto, yo soy un pan de Dios, ¿no, hijo mío? No. Yo lucho con el enojo, por decirlo así. Conozco mucho de esa emoción. Pero es interesante las reacciones que se despertaron. Y frente a eso, yo les animo a que cuando tengan una emoción, no la descarten, sino que analicen, como hemos visto ayer, la utilidad de la emoción. 4 puntos, ¿se acuerdan los 4 puntos de la utilidad de la emoción? Número 1, las emociones nos comunican que valoramos, ¿no?
Número 2. Nico, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo? Relacionarse, muy bien. Relacionarse. Número 3. Nos motivan, nos dan energía. Y número 4. Nos dirigen a Dios. Entonces, cuando tú sientas una emoción, ya no la dejes así nada más. Tómala y evalúala. ¿Qué está valorando mi corazón? Ahora, ¿qué si ayer, porque, disculpa primo, pero voy a tomar tu ejemplo. Ayer mi primo tuvo una reacción. La reacción de mi primo fue esta. Yo lo conozco, él a veces despierta así que tranquilos. ¿Qué estuvo haciendo mi primo? Sino reaccionando en protección mío y de la gente. Protegió a la gente para que no se haga ideas apresuradas acerca de mí y protegió también mi imagen. ¿Por qué? Porque me valora y él valora que mi imagen sea adecuada. Él lo valora. Una reacción de protección. Y es interesante, los que hayan sentido, por ejemplo, miedo, podrían ustedes darse cuenta, ¿por qué le voy a tener a un pastorcito que no tiene relación en mi vida? Tal vez es porque les recordé algo a alguien y eso les trajo entonces en memoria el miedo. O pudieran haber sentido enojo. Y muy probable el enojo es producto del miedo, porque si veo algo peligroso, entonces estoy listo para reaccionar, ¿no? Al inicio miedo, pero también enojo, porque es injusto que me hagan sentir miedo, es injusto que él me haga sentir miedo. Por lo tanto, despierta enojo. O alguno, como por ahí me dijeron, nada, no sentí nada, porque no ven peligro en mí, aún viéndome el ceño fruncido, no ven peligro en mí. Entonces no sienten nada. Y otro hubiera podido sentir lo siguiente. Gracia. Verme y que de risa. ¿Sería esa una emoción adecuada? No sé si alguien sintió eso. Pero hubiera sido una emoción adecuada sentir que dan ganas de reír cuando veo a alguien enojado. No sería adecuado, pero está indicando algo. Algo está indicando. ¿Por qué me da risa que alguien esté enojado? Tal vez, y en mi reacción, en mi forma de haber tratado con las emociones, cada vez que siento miedo, más bien lo escondo con risa. Eso también puede suceder, lo he visto muchas veces. Y les pido analicen sus propias vidas, no la de otros, sus propias vidas. La gente que llora mucho, muchas veces es porque tiene mucho enojo. No porque tenga mucha tristeza, sino mucho enojo. Así que ahí está el lío de emociones. Estoy llorando y tal vez no es tristeza. Ay, qué lío, pues. Pero es que el cuerpo realmente no reacciona adecuadamente para con las emociones. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos han sido afectados por el pecado. Ahora, hay algo que también sucede en cuanto a las emociones. Número uno, la función, la utilidad número uno es que expresa, comunica lo que valoramos. ¿Qué si una sola situación me despierta diferentes emociones? ¿Les ha pasado? Como Fabi nos contaba, ¿no? Y como puede suceder. Digamos que me encargan algo, como Fabi dijo. Me encargan una labor en la iglesia o en la casa o en el colegio, en los estudios. Nos encargan una labor. Nos dicen vas a ser el delegado del aula. Y aparecen diferentes sensaciones, emociones. Primero alegría porque nos están considerando. Es bonito que te consideren. Después miedo porque te sientes incapaz. Tal vez sabes que no tienes tanto liderazgo, la gente no te va a seguir, no todos. Entonces te sientes incapaz y da miedo. O tal vez enojo porque te están agregando algo adicional. Ya tengo tanto encima, no quiero que me den algo más. Entonces te enoja que te den un cargo adicional. Diferentes emociones. Y eso confunde al final. A uno nos confunde. ¿Qué estoy sintiendo? No entiendo. ¿Qué siento? Estoy alegre, pero estoy enojado y estoy con miedo. Y no entiendo qué siento. A veces, frente a tal confusión, uno toma una decisión.
no voy a hacerlo, no, considera otro. Y huyes de ese lío de emociones. Porque si tú rechazas lo que se te está proponiendo, te libras del lío, pero no creces. Sí, a mí me gustan los temas, sobre todo que son muy aplicables a la vida, porque Dios está en el control de todo, no nosotros. Y muchas veces se nos olvida eso y que a Dios nada se le escapa y que muchas veces las cosas podemos hacerla bien y también podemos hacerla mal, y ahí es donde cuando lo hacemos mal, donde flaqueamos. O sea, de los temas que se han hablado han sido muy útiles, ya que permiten como identificar las emociones, saber cómo actuar con ellas, ya que la idea no es cambiarlas, sino como lograr aceptarlas, pero en sí que nuestra prioridad sea Dios, no como la emoción que se deja llevar. La tarea ahí es averiguar ¿qué estoy sintiendo en medio de esta situación? Se los voy a poner como un ejemplo de un autor. Es como, no sé si ustedes han ido a una ferretería y han pedido una pintura. Cuando ustedes han pintado, cuando les han pintado su cuarto, ¿alguno de ustedes ha pintado su propio cuarto? Por ahí algunos, no, yo nunca. Pero cuando alguno pinta su cuarto y elige un color específico, quiero este color. ¿Y qué hacen los que producen esa pintura? No te sacan el color de inmediato. Ellos preparan el color. Ponen en la computadora y la computadora entonces va vertiendo diferentes colores en un mismo tarro para que se junten y den un color específico. Ahora, si yo te pregunto, en tus emociones, ¿qué color final tienes en esta circunstancia? O quizás ayer, ¿qué color final de emoción tuviste frente a un suceso? Ahí tú tendrías que identificar los diferentes colores que se están vertiendo. Los identificas porque tu corazón, que ama muchas cosas, va echando diferentes colores al mismo tiempo. Tú podrías identificar, por ejemplo, enojo y tristeza. ¿Les ha pasado que ustedes se sienten tristes, pero saben que hay algo más? Que no es solo tristeza lo que estoy identificando, hay algo más. ¿Les ha pasado? Cuando ustedes analicen sus emociones, y es necesario hacerlo justamente para tratarlas bien, tienen que aprender a identificar las emociones. Si tú estás llorando por algo, digamos, te pones a llorar por algo, analizando tu emoción, tú puedes darte cuenta, no solo hay tristeza, hay algo más. Justamente hay gente que nos ayuda a identificar ello. Un amigo que te conoce puede ayudarte a identificar esas cosas. Pero hay alguien que te puede ayudar como ningún otro a identificar eso, porque conoce tu corazón. Y ese es Dios. Dios conoce tu corazón mejor que cualquier psicólogo que existe en el mundo entero. Dios sabe qué colores hay en tu corazón. Y Dios sabe qué colores se están vertiendo en tu tarro emocional en cada momento. Dios conoce tu corazón mejor que cualquiera. Ahora, tú puedes creer que conoces tu corazón, pero no lo conocemos a la perfección. Conocemos una parte nada más. Pero ¿quién es el que conoce realmente tu corazón? Es Dios. Por eso cuando hay diferentes circunstancias y uno siente algo y evalúa sus emociones y se da cuenta que no entiendes bien qué sientes y te sientes confundido, con emociones enredadas, lo mejor es ir a Dios y pedirle que te ayude. ¿Tener varias emociones a la vez es malo? No. Jesús mismo vivía con emociones diferentes al mismo tiempo.
Y se ve en las oraciones que hace por Jerusalén. Así que si tú sientes diferentes emociones al mismo tiempo, no sientas que es malo. Es como Dios nos ha hecho para que respondamos ante un mundo caído. Hay muchas cosas que vamos a sentir y no está mal. Lo malo es ignorarlo y no identificar esas emociones para poder llevarlas a Dios. Lo malo es no pedirle ayuda a Dios a que te enseñe qué estás sintiendo para poder trabajar eso con Dios. Sucedió que ayer, trabajando este tema, Dios me mostró algo que estaba en mi corazón, que yo sabía que estaba y no sabía qué era. A veces sentimos rápido aquellas emociones que conocemos, tristeza y enojo. Al menos yo las conozco, las sé identificar en mi corazón. No a la perfección, pero las sé identificar. Pero ayer sucedió algo que me hizo sentir tristeza y enojo, pero había algo más. Yo sabía que había algo más. Y entonces me puse a orar, conversar con Dios. Y Dios me mostró que había algo más. ¿Qué creen que había? ¿Qué emoción? Identifiqué la tristeza y el enojo rápido, pero ¿qué otra emoción había? Algo que jamás pensé. Culpa. Yo no había hecho nada, aparentemente, pero sentí culpa y vergüenza. Y esa era la emoción que más pintaba mi tarro emocional al momento. Les pido, cada vez que sucedan cosas y ustedes sientan, no dejen que pase simplemente. Evalúen realmente qué están sintiendo. Traten de identificar las emociones que tienen. Y si se dan cuenta que no logran identificar la emoción adecuada, vayan a Dios y pregúntenle: Señor, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Qué mezclas hay en mi corazón? No lo entiendo. Pero Él sí lo entiende. Él sí lo sabe. Él nos puede ayudar. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.